Hola mundo, este es nuestro segundo episodio de este podcast que se llama Arriba es abajo. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del psicólogo Ángel Herrera. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por invitarme y les agradezco mucho la invitación y el espacio. Gracias. A ti por aceptar y por estar con nosotros en esta tarde, pues compartiéndonos todos estos conocimientos bastante especiales referente al tema de la psicología latinoamericana, porque sabemos y presentamos que eres alguien muy estudioso de esta rama de la psicología social. Sí, bueno, actualmente mis lecturas se centran mucho en lo que son estudios latinoamericanos y psicología latinoamericana. Para dar una introducción rapidísima de qué son los estudios latinoamericanos, a qué se refiere la psicología latinoamericana, toda esta cuestión del latinoamericanismo es una antítesis de lo que es el eurocentrismo, ¿sí? Actualmente está desde el 60 funcionando el Colegio Centro de Estudios Latinoamericanos, que funda primero Pablo González Casanova, que es sociólogo, fue rector de la UNAM y también fue comandante del EZLN, fue nombrado comandante honorario del EZLN. Él lo abre en el 60, lo abre como una disciplina, dicen los latinoamericanistas, un tanto positivista o más científica, pero no es hasta el 66 que Leopoldo Sea, era filósofo, lo abre como lo abre desde la filosofía, la cuestión latinoamericana. Él se refiere más bien a pensar en Latinoamérica. Cuando pensamos en esas cuestiones latinoamericanas, pensamos ¿a qué se refiere, no? ¿Qué hace alusión el ser latinoamericanista? ¿Qué hace alusión los estudios latinoamericanos? Bueno, no te certifican de cierto modo a que pienses de tal forma o a que eres latino, ¿no? Lo que hacen esos estudios es, por ejemplo, el psicólogo que sale egresado, el psicólogo, el sociólogo, el filósofo, el abogado, diplomático que sale en su disciplina. Bueno, lo que hacen los estudios entonces pareciera que perfilarlo a que contemple todas las cuestiones culturales, económicas o políticas que atraviesa el país y Latinoamérica en general. Entonces, por ejemplo, en este caso, la psicología. Bueno, la psicología latinoamericana va enfocada a que el psicólogo es más político en realidad el trabajo que hace el psicólogo social político que hace el psicólogo latinoamericano, porque observa cómo estas problemáticas económicas, políticas, culturales son determinantes en la forma de estar en el mundo de una persona latinoamericana. Pensándolo en el caso de por ejemplo, actualmente tiene una crítica muy fuerte todos estos estudios que son precisamente por ser posmodernos o subjetivos, ¿no? Lo ideal sería que al pensar en la psicología latinoamericana uno hiciera estudios como los que hace Vygotsky, que son revisar, por ejemplo, cómo afecta el nivel socioeconómico de una persona en su desarrollo cognitivo, por ejemplo. Ese tal vez sería un trabajo científico psicológico, ¿no? Por otro lado, lo que sí hace la psicología latinoamericana es centrarse en cuestiones políticas, sociales. Esa es la gran labor de la psicología latinoamericana. No actúa dentro de otra área que no sea la política o la social. Entonces, más o menos por ahí va todo el tema. Hay algunos autores que compartimos por ser colegas de carrera, que es Martín Baró, habías mencionado otro que era Maritza Montero. Maritza Montero, que son varios que revisamos, pero uno que es latinoamericanista puro es Martín Baró con su texto el latino indolente, ¿no? Que es el que tenemos. Ya que estamos hablando de latino indolente, sí.
y acerca de que todo, absolutamente todo en México, desde sistemas políticos, socioeconómicos, hasta el área de la psicología, está directamente influenciado pues por corrientes eurocentristas y también por corrientes norteamericanas. Sí. Entonces tenemos toda esta nomenclatura de adopción de algo que ni siquiera nos pertenece. Tengo entendido que la psicología latinoamericana surge con esta intención de crear conocimiento propio, conocimiento puro, conocimiento que nos pertenezca y se ha generado por parte de corrientes científicas latinoamericanas, porque como sabemos, incluso la APA no acepta nada que no esté directamente correlacionado o fundamentado bajo su concepto de metodología científica. Sí. Por ende lo desecha instantáneamente. Claro. Pero hablando de latino indolente, ¿cuál es el pensamiento latinoamericano más representativo? Porque aquí menciona que es entre fatalista y también menciona que es como conformista. Entonces nos gustaría que nos ilustraras referente a esa área y también tocar estos aspectos de qué modelos son los que México adoptó para ejercer el poder legislativo, por ejemplo. Sí, pues qué interesante lo que mencionas. Sí, Martín Baró tiene el texto de Latino Indolente, efectivamente. Fíjate que los críticos van muy duro contra este tipo de textos porque dicen que quiere decir entonces que el pensamiento lo determinamos por haber nacido en una región específica, ¿no? Como si el pensamiento estuviera geográficamente determinado. Bueno, ahí pensamos entonces. No es precisamente... Bueno, le tiran por muchas cosas a Martín Baró, ¿no? Una de esas es esa razón, ¿no? Martín Baró escribe de Latino Indolente pensando en que el latinoamericano está determinado a pensar en cuestiones, como mencionaba José, fatalistas, conformistas, creo que también menciona una parte del texto. Pero lo que pensaríamos entonces es que tiene estos pensamientos precisamente por lo que puede estar absorbiendo del contexto, ¿no? Lo que es las cuestiones políticas que sufre el país, las cuestiones económicas, las cuestiones sociales. Todos los latinoamericanistas se meten muy fuerte con los movimientos sociales. Desde siempre, desde el primero que hubo, que me parece que es el de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, si no tengo mala fecha. Tiene que ser 1918 o 1908, por ahí más o menos. Como mencionaba José, las universidades adoptan otros modelos, adoptan modelos que no son propios, como lo hace también la política mexicana. Pablo González Casanova, en el libro de la democracia en México, en las primeras páginas tiene unos pasajes sobre ello. Lo muestro ¿verdad? Ojalá que se vea bien. La editorial es Serie Pularera. La mayoría de estos textos los publica Siglo XXI Editores, ¿no? Esos son los que publica Pablo González Casanova, Leopoldo Sea, que son muy caros. Siglo XXI es terriblemente caro. Y bueno, les voy a leer un fragmento para que de ahí partamos, para que veamos por qué. Este es el capítulo 1, se llama La estructura del gobierno, modelo y realidad. Dice: el texto constitucional de México, como el de los demás países latinoamericanos, se inspira en las ideas de la Ilustración francesa y de los constituyentes de Filadelfia, las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, las ideas de Montesquieu sobre la división y equilibrio de los tres poderes y la de los contrapesos y balanzas del poder estatal al que se refiere Madison en El Federalista. Son el fundamento teórico jurídico de nuestras constituciones políticas. Como mencionaba José, efectivamente, desde la política y cómo se instaura en México, traemos un modelo europeo, norteamericano, para ajustarlo al nuestro. Entonces, desde las políticas y cómo se van a llevar a cabo las políticas, se basan en otro modelo. Por lo tanto, si influye desde nuestra forma de gobierno, pues por supuesto que va a influir en cómo se van a desempeñar las universidades, qué van a enseñar, por qué lo van a enseñar y cómo se va a enseñar. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, pues, tanto psicológicas y sociales, de estar viviendo bajo un modelo de indolencia latinoamericana que está basado en factores o modelos eurocentristas? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles consideras que son estas consecuencias de impacto? Bueno, suponiendo que
esos autores como Martín Baró, por ejemplo, parten de... Bueno, vamos a decir que en apariencia parten de postulados marxistas, ¿no? Lo que se pide en realidad a los latinoamericanos. Y en realidad esto es muy interesante porque uno piensa que las cuestiones latinoamericanas son muy peculiares. Pero ya no habría que pensarlo en cuestiones latinoamericanas, sino en cuestiones de opresión, por ejemplo. La vida latinoamericana no es muy diferente a la vida que puede haber en Siria, en Pakistán, en algunos otros países. Es muy similar, pero el problema de eso es que se piensa justo lo como mencionabas, ¿no? Geográficamente. No es tanto que sea por donde vivimos, sino por los modelos políticos que hay, ¿no? Entonces, Martín Baró parte de ahí. Es lo que le critican a Martín Baró, ¿no? Y a todos los latinoamericanos, que en apariencia son marxistas, pero que en la práctica son bastante idealistas, ¿no? Y bueno, las consecuencias ellos tienen a la revolución, ¿no? Es lo que pide la mayoría de los latinoamericanos, la revolución. Ir en contra, luchar en contra de las injusticias de los gobiernos actuales, de las formas de política y cómo se hace política. Tenemos varios sucesos mexicanos. Quizá no es que sea el primero, pero tal vez sí el más mediático, que fue el del 68, el 2 de octubre del 68. Ahí, como sabemos, una movilización estudiantil es silenciada por el gobierno de Díaz Ordaz porque eran vísperas de los Juegos Olímpicos del 68. Entonces, creo que es el primer evento que se recibe internacional. Creo que después vino el Mundial del 86, pero es el primer evento internacional que recibe México, tal vez en cuestión de deportes, pero es un evento muy grande, ¿no? Hay varios países involucrados. Entonces, era un buen momento para que los estudiantes hicieran uso de las cámaras, uso de la prensa extranjera, de visita de otros personas de otros países, para que vieran qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, debido al gran impacto que era, se decide silenciarlos, ¿no? A eso tiende el latino indolente, a hacer evidente, a que las personas se movilicen, sobre todo universitarios, profesionistas, jefes de comunidad se movilicen para combatir esos pensamientos. Dice Baró que es el latino indolente porque de repente se hace insensible ante las circunstancias, como si no sintiera, como si no viera, como si no tuviera que preocuparle lo que está pasando, porque bueno, ya esto siempre ha pasado, ¿no? Es lo que vienen palabras de calma. Eso siempre ha pasado, es lo de siempre, pues vamos a votar por este presidente, sí, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Ya por el que sea, esas conformidades, ¿no? Dice Baró, primero hay que combatir esas inconformidades para que después podamos pasar a lo que diría él, la acción, ¿no? La toma de acción política, la toma de acción social. Sí, tal vez una de las consecuencias sería esas. Bueno, es lo que dice Baró, optar por hacer algo ante esas situaciones. A los tiempos actuales diríamos que no se ha logrado precisamente lo que decía Baró, ¿no? Pero es justamente por la crítica. Todos los movimientos actuales que vienen, todas las críticas políticas se mantienen en apariencia. Es decir, uno piensa que, y ya sé que es tremendamente peligroso, pero por ejemplo lo de Palestina, ¿no? Uno piensa que con cambio de conciencias se logra algo, ¿no? Por ejemplo, que con compartir algo en Facebook, que con ponerle un filtro a tu foto de Facebook con la bandera de Palestina, que con estar en Instagram comentando y todo ese tipo de cosas se logra algo. Ese es a lo que van los teóricos rudos, ¿no? Todo se queda en el ideal. Ellos piensan que el gobierno estadounidense, el gobierno israelí va a ver los videos de gente protestando en las universidades y acampando afuera de los campus diciendo alto el fuego en Palestina, cuando en realidad es todo un negocio. O sea, esto no para no por buenas voluntades, no para precisamente por el gran negocio que es la guerra y por el gran interés petrolero o político que hay en que Estados Unidos tenga un aliado como Israel. Es dinero, es muchísimo dinero entrando a Estados Unidos. Entonces, es la gran crítica que hay hacia los latinoamericanos, la idealización, la romantización, la lucha sin causa precisamente, ¿no? Ellos dicen, bueno, ve y manifiéstate,
Sí, bueno, de que nos manifestamos y sentimos que hacer algo al respecto, por supuesto. Es como, por ejemplo, las cuestiones ecológicas. Uno piensa que no consumiendo popotes, que reduciendo el uso de plástico, se logra, ya acabaste con tu actividad ecológica, ¿no? Ya contribuiste lo que tenías que contribuir. Lo cierto es que la única forma de contribuir verdaderamente a las cuestiones ecológicas es metiéndote en políticas públicas, regulando la actividad empresarial, pero es a través de política. Si tú logras que una empresa regule el uso de agua, regule el uso de tierra, regule lo que hace en cuanto a contaminación, es un avance grandísimo. Pero no, otros preferimos dejar de usar popotes o reciclar la basura porque bueno, ¿no? Es lo que podemos hacer. Claro, lo que popularmente se piensa como lo que tú puedes hacer, poner tu granito de arena cuando, aunque toda la población de un país, te lo pongo así, pudiera hacer su granito de arena, no se compara o es la parte mínima de lo que hacen las multinacionales, claro, sacando básicamente los recursos de forma desmedida, cuando a nosotros nos echan la culpa y los otros solamente, las multinacionales solamente se aprovechan de esto y nos están culpando a nosotros como población de lo que está pasando. Nosotros nos consideramos como activistas, pero estamos en la comunidad de nuestras casas, no estamos sufriendo básicamente lo que otras comunidades lo están sufriendo tal cual y están realmente pidiendo la ayuda de las multinacionales, de los gobiernos, pero los gobiernos no les importan ellos. Les importa solamente generar dinero. No, claro, por supuesto. Hay varios casos. Miren, hay uno que tiene Coca-Cola apenas. Coca-Cola me parece que es 2018, Coca-Cola México, FEMSA específicamente. Se dirige al Istmo de Tehuantepec, donde tiene la particularidad de ser una área geográfica donde el aire corre bastante, ¿no? Entonces Coca-Cola ve un buen punto para hacer energía eólica, ¿no? Ir a construir las antenas de energía eólica, ajustarse a las medidas ecológicas que requiere la Agenda 2030 de la ONU y ese tipo de cosas. No, ni la 2030 porque todavía no era, pero eso le permite certificarse de cierto modo que su impacto en el ambiente no es tanto porque está ocupando energías renovables, ¿no? Bueno, Coca-Cola se dirige al Istmo de Tehuantepec. Esas tierras donde Coca-Cola planea colocar las antenas eólicas le pertenece a ejidatarios, a personas de la comunidad que trabajan la tierra, producen quizá alguna fruta, quizá siembran algo y bueno, la trabajan todo el tiempo, ¿no? Bueno, Coca-Cola va entonces, ofrece un trato con los ejidatarios, les dice, ¿saben qué? Vamos a rentar el terreno. Les vamos a rentar el terreno, va a seguir siendo de ustedes, les vamos a estar pagando algo mensualmente, no sé cómo habrán quedado. Y bueno, los ejidatarios dicen, sí, está bien, ¿no? Y ya saben, Coca-Cola llegó con 26 abogados a las visitas, ¿no? Anotaron todo lo que pudieron anotar, les hicieron firmar un montón de cosas. Y bueno, al final resulta que las tierras ya no eran de ellos, ¿no? Ni les pagaron nada, les quitaron todo, ¿no? Pusieron las antenas y es una lucha que tienen hasta ahora, ¿no? Es una lucha que tienen todo el tiempo estos ejidatarios en contra de Coca-Cola. Pero es de nuevo es a través de políticas. Siempre va a ser a través. Es el único lenguaje que se puede hablar con las grandes empresas, el de la abogacía, el de la jurisdicción. Lo mismo pasa en Coca-Cola, lo mismo pasa con... Hay mineras canadienses actualmente ahorita en... ¿Cómo se llama este lugar? Está ahí por Libres, un poquito más a la izquierda, aquí en Puebla. Cuetzalan ya lo sufrió. Con los proyectos de muerte les llaman, que son minería a cielo abierto. Llegan empresas canadienses extranjeras para explotar el terreno y hacer minería. Bueno, se hacen los contratos. El gobierno pasado, el gobierno de Puebla soltó muchos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, soltaron muchos contratos para que se hicieran ese tipo de actividades. Entonces, hay los casos particulares donde la población gana y las empresas se van por un tiempo. Las empresas se van por un tiempo por la presión que hacen las comunidades para sacarlas. Se van, pero a los 6 meses regresan con los permisos adecuados para que la gente ya no se manifieste ni nada, ¿no? Las manifestaciones ayudan mucho a retrasar estas luchas, por supuesto que ayudan en algo, pero no van directo al motor, no van al ataque. Y es que muchos empresarios mexicanos están coludidos en negocios con esas empresas, ¿no? Entonces, de cierto modo, lo que dice Baró puede ser cierto,
pero como les digo, no va al malestar, va al síntoma del problema. Baró quizá también pudo haber escrito sobre que tenemos que ser más, menos indolentes a las cuestiones políticas. Pero bueno, él lo menciona también, ¿no? El latino es... En política no me meto, ¿no? En algún parte del libro lo menciona. El latino no se mete en la política porque cree que siempre es lo mismo y se desencanta y ya no hace nada al respecto. Pero es evidente que aquí se sufre pues un problema referente al empoderamiento, ¿no? Porque hay una falta de empoderamiento hacia las comunidades indígenas debido a la marginación, y es aquí donde nos topamos con que las mismas políticas supuestamente diseñadas para proteger y servir al pueblo, a la comunidad, en realidad han sido un arma de doble filo, especialmente en el sentido de que destruye toda esta idea de poder generar una resistencia a este cambio negativo de explotación, en este caso tiene que ver con el ámbito climático, ¿no? De la explosión de la tierra, de tierras indígenas y marginadas, y desprotegidas sobre todo, pero hace que las instituciones se conviertan en instituciones de opresión hacia el pueblo. Y es un punto bastante clave en todo esto de la psicología latinoamericana, y sobre todo con los movimientos que tienen que ver como que a nivel subcultural o indígena. Y lamentablemente es una realidad en México que no hemos podido cambiar. Y pues como lo mencionabas, que muchísimos buscan postear, que buscan resolver la problemática a través de las redes sociales, incluso referente a las guerras, por ejemplo, el carácter internacional que hace unos instantes acabamos de mencionar, sobre Estados Unidos y ¿fue Palestina o Afganistán? Palestina, ¿verdad? Fue con Palestina. Es algo bien sabido que en realidad se lucra con muchísimo dinero repartiendo armamento hacia ambos bandos, ya sea por parte de Estados Unidos apoyando uno o usualmente Rusia, que siempre es quien apoya al lado contrario, y entre ambos hacen una de negocios no solamente entre gobiernos, sino también entre mercenarios que están intraconectados o subconectados internamente con los gobiernos. Y lamentablemente esto es un carácter de bastante peso, pues político y económico, donde una palabra o la palabra de distintos manifestantes que buscan empoderarse no van a cambiar. Y lo mismo sucede en México, porque ¿qué pasó con esto del 2 de octubre? La matanza de Tlatelolco, del 2 de octubre, que los estudiantes buscaban precisamente manifestarse ante el gobierno, ante toda esta situación que se estaba dando en aquel entonces. ¿Y qué sucedió? Hubo una severa represión por parte de la institución gubernamentales. Entonces, ese es uno de los mayores ejemplos que se pueden citar referente a esto. Pero, ¿tienes alguna noción, ya sea propia o más bien sería generada, o basada en en los mismos autores o algunos otros que se te puedan venir a la mente, que nos puedas citar, explorar estos ámbitos de cómo a través de sistemas educativos se puede implementar un verdadero empoderamiento o un verdadero cambio radical ante este tipo de instituciones opresivas, y sobre todo de cambio de pensamiento eurocentrista? Sí, qué difícil, amigo, qué difícil. Creo que nadie lo ha descifrado. Sí, cada vez es más complicado pensar en eso, porque combatir este sistema es combatir un monstruo de 200 años, 300 años. El modelo, muchos pensarán que tiene que ver esto con la psicología. Bueno, tiene que ver mucho porque son determinantes, todo esto son determinantes. Bueno, la psicología comunitaria y latinoamericana en México es puramente política. No hay más. Si para comprender lo que dice la psicología latinoamericana es para comprender al latinoamericano hay que revisar esos conceptos, ¿no? El económico, el político, el social y el cultural. Entonces, este espectro económico que es el capitalista, y en México el neoliberal, es muy grande, es muy amplio. Quizá para combatirlo necesitamos un modelo diferente con los mismos años de antigüedad que tiene el capitalista, ¿no? Necesitamos, es un proceso muy, muy largo, tremendamente largo. Y muchos le apuestan al cambio de conciencia, ¿no? A que este sistema va a cambiar si cambiamos la forma de pensar. No es precisamente así, ¿no? Si las estructuras no cambian, no hay forma de que todo lo demás cambie, ¿no? Necesitamos cambios materiales, cambios físicos. Los cambios de conciencia, Lenin decía que de que es necesario el cambio de conciencia es necesario, por supuesto, pero él sabe que no es el gran paso, ¿no? Es uno de tantos.
Y el problema que tenemos actualmente es que pensamos que pensar diferente al sistema es precisamente pensar de forma, digamos, de izquierda, ¿no? Lo que no sabemos es que incluso ese pensamiento de izquierda está fuertemente ligado al mismo pensamiento de derecha, porque él mismo nos lo da, el mismo sistema te da esas herramientas, ¿no? El mismo sistema hace incluso horarios de hoy hay manifestación, recuerden tomar sus precauciones y salir antes porque va a haber tráfico. Ya las molestias que causan en la calle las manifestaciones, el gobierno se las quita y no pasa nada. Y ya no es tanto el gobierno, el modelo económico que manejó México y que hizo mucho daño fue el modelo neoliberal. El modelo neoliberal entra con Miguel de la Madrid en el 85. Lo que hace básicamente es quitar regulaciones a empresas y que el mercado entre. Se privatizan empresas porque entonces ahora empresas que tienen mucho dinero pueden decir, bueno, pues yo quiero poner una compañía eléctrica aquí en México, ¿no? Yo que vengo de Alemania, voy a poner una compañía eléctrica. Bueno, perfecto, la pongo. Entonces, por ejemplo, ahorita la carretera que va de Teciutlán a Puebla es una carretera que puso una empresa española. No la puso el gobierno federal. Y así son las mayoría de las autopistas en México. Están puestas por empresas extranjeras. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir entonces que las casetas cobran el dinero, pero se va a la empresa, no se queda en México, no hay impuestos. Él es una empresa, es una carretera que no genera ganancias para el país. Está la carretera federal, pero es un desastre, ¿no? Esa carretera es un desastre. Entonces, la mayoría sucede con todo esto, ¿no? Con empresas extranjeras privadas metiéndose en recursos mexicanos. Esto hace el modelo neoliberal, que muchas empresas vengan y puedan hacer negocio aquí dentro. Entonces desplaza a las empresas nacionales, las empresas estatales, ¿no? Lo benéfico estaría digo benéfico en el sentido de dejar más dinero, de que el recurso que sería propio es que el gobierno federal, y es lo que hace el actual, generar empresas estatales que ellos mismos regulen. Creo que con Pemex pasó esto con Lázaro Cárdenas, ¿no? Que se nacionalizó, se expropió el petróleo mexicano. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entonces Lázaro Cárdenas en su tiempo desplazó a todos los inversores extranjeros y logró que el petróleo mexicano fuera mexicano. Entonces, es un monstruo. Esto del neoliberalismo y capitalismo es un monstruo enorme. Quizá la única forma de poder combatirlo es a través de ahí, de las políticas públicas. De políticas públicas, generación de leyes. ¿Y por qué en México es tan complicado? Bueno, en México es tan complicado porque por donde quiera hay empresarios. Por donde quiera hay extranjeros, por donde quiera hay asociaciones, por donde quiera hay inversores privados. Entonces eso hace muy difícil que la mayoría de senadores y diputados que debaten esto estén de acuerdo. Porque o son familiares o son amigos. Y también la corrupción es terrible, ¿no? Se suelta mucho dinero y bueno, uno defiende entonces a la empresa que está ahí, ¿no? Es muy complicado. Tendría que ser desde ahí, desde las cuestiones de políticas públicas, leyes, abogacía, jurídico, pero necesita el mismo tiempo, 200, 300 años para que veamos un cambio. Sí, vemos que la ética, a pesar de que supuestamente está ligada a la política, ni siquiera se toma en cuenta. Nosotros como pueblo lo manejamos como no, la ética, no eres ético, no estás siendo ético, pero las grandes empresas o el mismo gobierno no lo está haciendo. Claro. Solo nos están influyendo para que nosotros lo seamos, pero ni siquiera está ligado a nosotros. O sea, solo están haciendo que nosotros repliquemos lo que ellos quieren que repliquemos. Solo estamos siendo como el ganado, estamos yendo directo al matadero, básicamente. Sí, es justo eso de la ética lo más importante, porque muchos piensan que todo tiene que juzgarse a través del bien y el mal y el deber ser. Las estructuras no piensan en bien y mal, las estructuras son totalmente prácticas y van a las cuestiones, no son así. Entonces es justo como tú lo mencionas, ¿no? Nos ponen a nosotros a juzgar a través del bien y el mal, y por eso cuando Coca-Cola tiene que justificar su uso, bueno, pero si ya pusimos 10 pozos, ¿no?, a las personas para que tomen agua, ya no hay nada más que decir porque ya cumplimos con la ética que teníamos que cumplir, ¿no? No, las causas o las deudas no se pagan solamente en la ética, se tienen que pagar en lo demás. Pero como a nosotros nos dicen que es la forma en que hay que pagar, vemos que está haciendo bien y bueno, pues ya.
Sí, Justo. El neoliberalismo es la... Es como el ejemplo más claro de cuando se introdujo esto del tratados de libre comercio, supuestamente para mejorar la economía del país, pero resultó ser todo lo contrario. Sí, es cierto que a través de estas políticas hubo más globalización interna, pero se terminó fugando todo este capital que se buscaba ingresar, y al mismo tiempo creció la desigualdad social a niveles enormes, creando más grados de marginación y sobre todo poniendo en vulnerabilidad a los grupos que de por sí ya estaban en una situación bastante vulnerable, como los indígenas, y atendiendo a, bueno, las comunidades indígenas más bien, y atendiendo este segmento de que se atiende el síntoma pero no el problema, como creando, por ejemplo, pozos y diciendo ya atendimos el problema, ya nos vamos, o incluso brindando máquinas americanas, máquinas europeas para tratar sus cultivos, pero resulta que en esas zonas a veces ni siquiera hay combustible, o peor, ni siquiera hay luz o electricidad para hacer que funcionen este tipo de máquinas. Entonces es una de las controversialidades más, tal vez más exageradas que existen, pero también más realistas. Sí. En el sentido de que esto lo hacen principalmente muchísimos investigadores americanos o europeos al venir a México y querer atender o evaluar esta clase de síntomas. Brindan una solución que para ellos es la adecuada, pero no es realmente la atención del problema. No lo desaparecen en sí, incluso a veces puede que hasta lo perjudiquen o lo empeoren. Básicamente, ¿cuáles, o más bien qué alternativas de desarrollo se pueden implementar o crees que se pueden existir? Obviamente ya mencionabas que era como que asumir aspectos políticos, ¿no? Y que tal vez sea la única manera, el único modo de poder realizarlo, pero de manera individual quiere decir que perdemos poder como seres humanos, como estudiantes, como profesionistas. No tenemos ese valor o ese peso político que querríamos tener, a pesar de que casi todo lo que hacemos es política y estemos constantemente inmersos en ella. ¿Tenemos alguna manera de generar realmente un peso contrario de manera autónoma, o simplemente es un mito mayor? Yo les diría que es un mito. Fíjense que si entran a la página de la Cámara del Senado para ver qué necesita un diputado para postularse, se van a dar cuenta que los requisitos son mínimos, ¿no? Tener 24 años, ser mexicano, me parece que esos son los requisitos, ¿no? Me parece que ya después una certificación o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero uno piensa entonces, dice, bueno, pero si nos podemos postular como diputados, pues me postulo yo y empiezo a revisar que las cosas se hagan como se tienen que hacer. No, pues no es tan fácil, ¿no? Sí, tú te puedes postular, por supuesto. Por supuesto que te puedes postular, pero ten en cuenta que ya hay un diputado que va a poner a su primo, a su sobrino, sí, ¿no? Y ese diputado y sobrino va a hacer lo mismo que termina haciendo este señor, ¿no? Entonces uno dice, sí, pero México es muy democrático. ¿De qué es democrático? Es democrático, ¿no? Para su beneficio. Para su beneficio, claro. Otra está en que aplique la democracia como tiene que ser, ¿no? Entonces podemos decir, ahí están las herramientas, hay que tomarlas. Sí, bueno, las tomamos, pero no es como se tienen que tomar precisamente. Yo sí les diría que puede ser más un mito. Aunque en apariencia la Cámara del Senado nos dé las respuestas, no. Algo me ha dicho José sobre... ¿Cómo era la pregunta, amigo? Ok. La pregunta era si realmente podemos hacer algo de manera autónoma como estudiantes, como profesionistas. ¿Realmente tenemos un peso en la política o simplemente era una mera... pues un mero mito? Que al parecer pues la respuesta sería que sí es un mero mito. Es un mito, yo diría que es un mito. Una, por esa razón, ¿no? Por las miles de trabas que pone el gobierno mexicano. La otra, una alternativa que sí podemos tomar es el pensamiento crítico, ¿no? Ya sé que está en mucho cliché, pero es lo mejor que tenemos. En las elecciones pasadas para gobernador estaba Armenta y Armenta y el otro Rivera, creo que se llama, Eduardo Rivera. Bueno, estaban hablando ellos, ¿no? Y decían, bueno, pero tenemos campañas ecológicas, ¿no? Porque vamos a reforestar 3,000 hectáreas, ¿no? 3,000 hectáreas de árboles vamos a poner. Los comentarios eran, no, qué buena propuesta, Armenta, excelente propuesta, no, todos con Morena y bla, bla, bla.
Bueno, sí, en apariencia es una respuesta ecológica, pero en el fondo no le va a poner regulación a Cuauhtémoc y Moctezuma, que son las empresas cerveceras que están quitando agua, ¿no? No, y ya ni siquiera son de México. Heineken compró Cuauhtémoc Moctezuma, que es dueña de marcas Sol, Modelo, de marcas de cerveza. Patrocínenos. Para que la mesa sea de plástico y tenga así Tecate. Sí, nuestros aleritos, Sí, ¿no? y un refri aquí atrás. Nuestras sillas también de Sol. Entonces, en apariencia es un modelo, es una alternativa ecológica, ¿no? Pero quiere decir entonces que no va a hacer nada en las regulaciones, no va a hacer nada en el verdadero problema, ¿no? Ese pensamiento de ir un poco más allá sobre lo que nos están ofreciendo en el discurso es muy importante, porque nos permite entonces evidenciar o reflejar lo que nos está diciendo. Sí, es bastante desalentador el escenario mexicano, bastante triste. Es triste, yo quisiera decir que poner un pero no, solamente es triste, es muy triste. Y más que el mismo mexicano le pone trabas al mexicano, el mismo discriminado le pone trabas al discriminado. Sí. El mismo pueblo es malinchista con sus raíces. Ya una vez que sales al extranjero o estás en otro país, como que desprecias a tu mismo pueblo, empiezas a quejarte o empiezas a verlo como algo inferior. Cuando en realidad provienes de ahí y son estas mismas personas las que te impulsaron. Y si no es el caso, es el mismo pueblo el que te está reteniendo. Como por ejemplo puede ser con el hecho de los artistas. En México es bien sabido de que, bueno, la típica frase de que si vives del arte te vas a morir de hambre. O si quieres vivir del arte, quieres estudiar artes, no vas a ser alguien en la vida, básicamente vas a fracasar. Pero ¿por qué pasa esto? Por el mismo pueblo que te impide avanzar. El mismo pueblo no tiene como un apoyo hacia esto y empieza a consumir contenido de otros de otras personas, de otros continentes incluso. El extranjero está repleto de artistas. ¿Y quiénes son las personas que lo consumen? Los mismos mexicanos. Y por ejemplo, personas que ya se dedican a comprar arte o críticos de arte no se interesan en México, aunque sean mismos mexicanos, se interesan en obras de arte del extranjero, de artistas extranjeros. Pero ¿por qué crees que se da esto? El mismo malinchismo. Sí, el malinchismo. Sí, hace rato conversábamos de eso, sí, el imponer las trabas, ¿no? En uno mismo, afectar al otro, ¿no? A mi similar, ¿no? Ponerle las trabas. Sí, sí, en Europa no pasaría, porque seguramente si un hijo intenta meterse a las artes, bueno, no pasa, seguramente papá es médico, mamá es rectora de alguna universidad y pruebo por aquí, no pasa nada, no regreso a mi casa sin ningún problema económico, ¿no? Latinoamérica no es precisamente el mismo lugar, ¿no? Uno, si se arriesga, de verdad se va a arriesgar a que se va a hacer la elección del futuro, ¿no? No voy a poder regresar a otra carrera, no voy a poder incorporarme a otra carrera. Dicen ya incluso que estudiar una universidad es cierto lujo, ¿no? Porque no todos acceden, no todos los jóvenes tienen el suficiente tiempo libre para dedicarse a la universidad. Si uno se dedica a la universidad, bueno, seguramente también trabaja. Y si uno que no trabaja está en la universidad, bueno, seguramente entonces los padres reciben un buen sueldo, ¿no? Para solventar que el hijo esté por un momento inactivo de la vida laboral, ¿no? Bueno, pareciera entonces que ese cierto malinchismo va ligado a hacer la vida más sencilla, más ligera, como, hijo, necesitamos que tengas una carrera pronto, porque de ese modo el dinero se ahorra o lo regresas de cierto modo. Pero ten en cuenta que si estudias arte o alguna carrera no muy alentadora, todo esto puede alargarse más, ¿no? Que tengamos que estar patrocinándote todavía un tiempo, ¿no? Entonces, de cierto modo, esas decisiones parecen estar aún determinadas por las cuestiones económicas, sociales en México. Se sabe que el arte no es lo más promovido. Es terrible, es terrible. En una ocasión vino el secretario de Cultura, era cuando era el señor Bermejo todavía, hace como 2 años, que vino a Casa de Cultura, que se hacían los martes de la ciudadanía, ¿no? Los martes de la ciudadanía. Fuimos con un amigo y yo porque estábamos recolectando firmas para que la biblioteca de Teciutlán se reubicara, porque estaba en los vagones, estaba metida en los vagones, los libros estaban echando a perder. Entonces fuimos con unas firmas
Y entonces se anuncia que viene el martes de cultura, bueno, de ciudadanía, y decimos, bueno, pues vamos y le platicamos al secretario de Cultura lo que está pasando con biblioteca, ¿no? Bueno, ya, llegamos. Ya saben que todo eso es un protocolo. Es recibir manteles blancos, porque viene el secretario de Cultura, que Casa de Cultura esté limpia, con flores por aquí, sillas elegantes, todos trajeados, ¿no? Porque así es la cultura, limpia, pulcra. Así tiene que ser siempre. Sí, ¿no? Entonces llegamos y ahí estaba el señor Bermejo sentado y todos dándole una introducción de quién era, qué había estudiado, lo que ha hecho por Puebla, ¿no? Cuando se acerca la parte de preguntas, pasamos y lo que primero que nos dice es: ¿ustedes han ido al Museo del Louvre en París? Como si todos tuvieran el chance de poder ir, ¿no? Porque la verdad es un museo que siempre está muy, muy limpio, si ustedes vieran las obras de arte que hay ahí, eso sí es arte, ¿no? Eso sí es, nos dio un discurso sobre eso, ¿no? Lo que hace entonces las instituciones de cultura o de arte es enclaustrar el arte en lo más limpio, en lo más divino que puede haber, ¿no? Entonces adoptamos esa concepción del arte europea, que es la más, es de Dios, ¿no? El arte. Y cuando llega a Latinoamérica no puede ser igual, porque el arte es hecho por todos, ¿no? Un claro ejemplo es la poesía, ¿no? La poesía está fuertemente vinculada a cuestiones políticas económicas. Y es la forma más grande de expresión, ¿no? Claro, aparte sí. Después de la música, o a la par de la música, que son de las que las personas pueden expresar más libremente, expresar la condición social que tienen, lo que han vivido y lo que aspiran incluso. Ándale, sí. Viene un filtro muy clasista de cómo observamos el arte y lo que puede ser expresión artística, ¿no? Como lo juzgamos con lentes europeos, venimos a Latinoamérica y decimos, esto no es arte porque no se parece a lo otro, ¿no? Entonces venimos aquí, escuchamos los corridos tumbados o el reggaetón y decimos, esto es terrible, ¿no? Es terrible, es lo peor que le puede pasar al mundo, ¿no? No nada como Queen en el concierto de no sé qué cosa, y porque el rock es cultura, ¿no? Eso del rock es cultura, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones clasistas detrás de todo eso porque creemos que una cosa es mejor que la otra por las cuestiones que toca. Lo cierto es que el arte no es más que reflejo de las cotidianidades, y por lo tanto, como por ser reflejo de las cotidianidades, todo va a caber, ¿no? Para bien o para mal, todo va a caber dentro de ahí, es expresión. Sí, pero el problema es cuando esta expresión ya se ve sesgada por la comercialización que tiene. O sea, por ejemplo, la poesía puede llegar a ser muy comercial. Dejas de expresar realmente lo que quieres, solo te interesa vender. Te interesa llegar a la mayor población posible. Claro. Y igual con la música, ya ni siquiera es una letra interesante, ya no es una letra que te nutra con algo, sino solamente es repetir y repetir algo. O sea, la cosa más banal, solamente con que llegue a ciertas personas y se haga viral, estás conforme. Ya ni siquiera tratas de expresar lo que realmente sientes. Se perdió la esencia del arte, básicamente, por la misma comercialización. Sí, ese es un gran fenómeno también, el de la comercialización. Primero, bueno, en la parte de la música sí es cierto, ¿no? Uno quiere vender con la música. Exacto. Para alcanzar pronto el sueño de rockstar, ¿no? Uh-huh. De vivir de esto, dar el concierto, ser invitado por acá, por allá. Diría yo, ese fin justifica el medio, ¿no? Bueno, está bien, tú lo que quieres es vivir bien, está bien, ¿no? Vende la música como la quieras vender, excelente. Como pasa con ahora salió el reggaetón mexa, ¿no? Que es, la verdad está buenísimo, está muy bueno. A ver si el Malilla viene. A ver si está el Malilla. Y bueno, esto sucede, ¿no? Pareciera que todos van por la misma, precisamente como tú dices, como se pretende vender el producto, uh-huh, se hace lo más pronto que se pueda y se saca lo más pronto que se pueda, ¿no? No se tallerea tanto, no se trabaja tanto, no se relabora, no se reescucha y se vuelve a hacer, quizás sí, quién sabe, pero pareciera que pues sale pronto, ¿no? Porque se ocupa para fiestas, para pasar un rato, no requiere pensarlo más tiempo, ¿no? La cultura pop, sí, básicamente. Sale para eso, ¿no? Ahí está, en el mundo, ¿eh? Entonces, se comercializa rápido, pero se comercializa por eso, para alcanzar una vida buena pronto, ¿no? Entonces, por eso todo tiende a ser tan vendible hoy en día, ¿no? Todo trata de venderse por eso, porque se ha visto que el comercio es la mejor forma de generar dinero pronto, para unos o para otros, ¿no?
para quienes comercializan su producto, sí, pero hay quienes comercializan con el producto de otro. Okay. Entonces es bueno, esto en la cuestión del arte, ¿no? Uh-huh. Hay poetas que comercializan con lo suyo, ¿no? Como Quetzalnoa, que me peleé con él en Instagram apenas, pero él comercializa lo suyo. Y es lo mismo que yo creo, ¿no? Escribe como escribe por eso, porque necesita vender y va a comprar, y todos aspiramos a eso, ¿no? A adquirir un capital. A fin de cuentas solo quieres vivir mejor, tener una buena calidad de vida. Sí, por supuesto. Entonces, y darle, por supuesto, una calidad de vida a tu familia, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, yo he visto mucho el caso de corridos tumbados que generan capital y después construyen casas para sus familiares o ayudan a personas allá. Entonces, ese era el gran fin de todo, ¿no? Generar dinero para poder solventar ciertos gastos y ayudar a familia, ayudar a ciertas personas. Entonces ese es el gran punto de todo eso, ¿no? En Latinoamérica, sí, ¿no? Porque necesitas, si ya ganaste dinero en Latinoamérica, entonces puedes ayudar a otros, porque los otros todavía no llegan ahí o no van a llegar ahí. Eso no pasa en Europa, ¿no? O sea, si ya hiciste dinero, ya para hiciste dinero. Sí, no pasa nada. Entonces, las cuestiones de arte en Latinoamérica todavía son muy particulares. Van todavía por ciertos caminos. Ok, me llamó la atención esto que mencionabas de comercializar con el arte de otro, o algo así me mencionabas. Sí. Eso me recuerda a lo que hacen, como por ejemplo, grandes empresas que básicamente copian lo que, por ejemplo, las comunidades indígenas pueden hacer. Por ejemplo, algunos trajes típicos, manualidades, que si lo ves una señora, una abuelita vendiéndolo afuera de un mercado, básicamente la ignoras. Pero si esa misma prenda, ese mismo objeto, accesorio, lo está vendiendo una marca muy reconocida por el triple, 10 veces más el precio, 20 veces más el precio, te vas directamente a eso y dices, no inventes, está enalteciendo a la comunidad tal, o sea, está siendo más inclusivo incluso, claro. Que la inclusión básicamente ya se está deformando completamente por el mismo hecho de la comercialización. Sí. Pero ¿cómo integrarías eso a lo latinoamericano? O sea, que las comunidades incluso se dejan vender o le están robando y no pueden hacer nada para evitarlo. Sí, eso vemos mucho en psicología latinoamericana. Hay un ideal como si el psicólogo tiene que intervenir, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera que las comunidades no pueden solas, ¿no? Entonces yo, psicólogo social, comunitario, quiero ir a la comunidad a hacer algo, ¿no? Para defender y todo esto. Lo cierto es que muchas comunidades no quieren ser intervenidas precisamente por eso, porque necesitan sobrevivir también, ¿no? Uh-huh. Necesitan sobrepasar las condiciones económicas en las que están. Entonces, pues venden lo suyo o de repente una empresa pequeña, una empresa local de bordados que hay, por ejemplo, en Guayapan, vamos a decir, no la piensa dos veces en venderse a una mega empresa, uh-huh. Porque necesitamos generar dinero rápido, ¿no? Lo cierto es que mantenerse local no es siempre la mejor opción porque nadie consume local, ¿no? Uh-huh. Precisamente por lo que hablamos de globalización, neoliberalismo, nadie consume local. Entonces es mejor que me absorba una mega marca para que yo trabaje para la marca y reciba quizá dinero. Si es más o menos, quién sabe, pero va a haber de que va a haber dinero constante, va a haber dinero constante. Yo voy a recibir un pago de que voy a vender, ¿no? Que sea para personas, eso quién sabe, pero ya alguien me está comprando todo lo que hago, ¿no? Bueno. Entonces ciertos locales, productores se venden ellos mismos. Ya no, a veces no son tan abusivas las empresas, solamente, bueno, de que son abusivas, sí. Pero a veces ya no son tan obvias, ¿no? A veces ya te absorben creyendo que tú solito veniste a ofrecer tu trabajo, ¿no? Lo cierto es que ya les quitaste mercado, ¿no? Ya pusiste tú la empresa de Gucci a un lado de la empresa local, o sea, sin querer tú les quitaste el mercado, ¿no? Entonces pues no les va a quedar otra más que vender y venderte la empresa y que te absorba. Okay. Eso sucede mucho en México por el bendito neoliberalismo. Sucede también con lo comentaba hace rato, los pueblos mágicos. Okay. Los pueblos mágicos eran una propuesta federal que se acabó hasta 2018. Uh-huh. En 2018 el gobierno federal retira el apoyo económico que le daba a los proyectos pueblos mágicos, pero los empresarios dicen, no, ¿saben qué? La verdad es que los pueblos mágicos
son un negociazo, ¿no? Vean cuánto turismo hay. Y eso es cierto, ¿no? Pueden ir a cualquier pueblito mágico y parece que no vive gente ahí, parece que es de los turistas el lugar. Es un muy buen negocio para empresarios, restauranteros, hoteleros. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a seguir financiando el proyecto, no lo quiten, no nos den apoyo económico, pero no quiten el proyecto, lo seguimos financiando nosotros, ¿no? Entonces lo que se comercializa es con la experiencia de turista, ¿no? Hasta hace no mucho vi que ya hacían bodas originarias creo que es en San Luis Potosí, bodas wixárika, no es cierto, debe ser en Coahuila o Chihuahua, bodas wixárika, ¿no? Entonces ya va ahí una persona de España a casarse en una ceremonia prehispánica, ¿no? de pueblos originarios por la experiencia, ¿no? Valladolid también españoles, ¿no? Sí, ¿no? Sí, terminan casándose ahí, ¿no? Casualmente, te tiene un espejo. Y lo mismo pasa con las ceremonias de temazcal, con las ceremonias de bufo alvarius. Lo que era en un inicio una ceremonia con un sentido particular, que era tal vez una cura del cuerpo o lo que sea, termina vendiéndose como una experiencia. Una experiencia, sí. Entonces lo mismo pasa con los bailes de pueblos originarios. No por nada, yo creo que ahora los voladores de Papantla están haciendo el ejercicio a cada rato, ¿no? Uh-huh. Porque seguramente hay personas que los van a ver y cada vez que botean, bueno, llega más dinero, ¿no? No les miento si creo que ya lo hacen más de una vez a la semana. Antes era raro verlos más de una vez a la semana. Era cada cierto tiempo, ¿no? Sí, pero ahora ya los veo muy especiales. seguido. Sí, ahora como ya tenemos el título Pueblo Mágico, llega más gente, de cierto modo, llega más gente, les dan más dinero. Y de nuevo es eso, ¿no? Vivir mejor. Lo venden porque tienen que vivir mejor por las malitas condiciones económicas. Vamos camino a la gentrificación. Sí, claro. No, y pronto, ¿no? Yo estoy seguro que es más rápido que llegue un Starbucks aquí a Teciutlán a que se mejoren alcantarillado y agua pública, ¿no? Es más pronto que suceda eso. Y es más pronto también que llegue un Airbnb. Todo se está transformando terriblemente. El centro se va a encarecer muy pronto. Entonces todo eso se comercializa. Ese es el gran punto de los pueblos mágicos, comercializar. También la ruta de la niebla. Sé que ciertos espacios eran públicos. Bueno, pues ahora se privatizaron, ¿no? Porque el gobierno entonces compra el espacio para generar más dinero, ¿no? Hacemos la ruta, la limpiamos, le ponemos un camino, le ponemos luz eléctrica, pero ya es de gobierno, ¿no? Ya es, y a lo mejor ni de gobierno, ya es del empresario que está promoviendo pueblos mágicos. Entonces, la comercialización es un arma que hay que revisar, es un fenómeno que hay que estar revisando. Sí, porque a la vez te beneficia, pero a la vez te perjudica. Sí. Y este fenómeno de la comercialización nos está introduciendo a la era de la gentrificación, como bien lo acaba de mencionar Sam, pero vamos a ser víctimas víctimas o testigos en primera persona, en primera o tercera persona probablemente, pero de manera muy cercana en la zona de Teciutlán, de lo que está ocurriendo ya en Ciudad de México, que la gente que era o que vivía allí desde hace muchísimos años, incluso la gente que podría decirse local, claro, tuvo que desplazarse porque ya no podía cubrir las cuotas de renta, y no solamente la renta, sino incluso la comida típica, sí, donde que la salsa ya no pica, ¿no? Sí, exactamente. Porque hay mucho alemán, así que sí. Y encima las cosas te van a costar una fortuna, sí. Lejos de que ahorita un tlayoyo vale 8 o 10 pesos, te va a costar un 20, 30 pesos un solo tlayoyo. Con suerte 30 pesos. Sí. Y lamentablemente todo esto al parecer no beneficia de manera directa como se esperase que beneficiara a la gente, con sí. El alumbrado público, con el sistema de agua adecuado, sí. Que se termina inundando, como lo acabas de mencionar. Más probable que llegue cualquier empresa internacional a Teciutlán a que terminen arreglando todo este tipo de medidas sanitarias o incluso públicas de manera básica. Lo que se supone que debería beneficiar a la sociedad por parte de las instituciones a través de la comercialización termina por ser todo lo contrario, termina desplazando a las personas, sí. Y creando un sistema de desigualdad social aún mayor, y vamos a ser víctimas de ellos y sobre todo testigos. Sí, claro, ¿qué te iba a decir? Sí, por ejemplo, uno espera también que con el tema de pueblos mágicos, bueno, de que lo hacen, por supuesto, porque de repente hay más seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Se enfocan más en poner alumbrado público, seguridad pública, porque un escandalito de un extranjero herido en un pueblo mágico de México, pues es un problemota, ¿no? Es un problemota nacional. Entonces más vale que dupliquemos seguridad pública y alumbrado público y lo que sea, ¿no? Pero de nuevo, el beneficio no sale
sale por algo externo, por algo que no es de que pudo haber estado antes, pero no, ahora como vienen más personas que no son de aquí, hay que cuidarlas más que las que siempre han estado aquí, ¿no? Cuidar las primeras impresiones y eso sí, asegurarse de que puedan volver o que quieran volver. Sí, no claro. Solamente pasaron y ya nunca regresan, sino que asegurar que incluso puedan recomendar a otras personas para que puedan venir, pero ¿a costa de qué? Sí. A tratarlos excesivamente bien cuando el pueblo que realmente es de aquí lo están tratando básicamente de una de las miserias. Sí. Sí, es un problema, es un gran problema. Yo estaba escuchando un filósofo que es Santiago Armesilla, es divulgador en YouTube. Tiene muy buenos videos. Pero hay que verlo con matices, porque de repente se pone medio rudo, ¿no? Él tiene un video donde habla, no sé cuál sea, pero él habla acerca de que no me acuerdo qué país es el que estaba regulando mucho quiénes entraban a su país. Y esto lo decía él porque quiere decir entonces que si entran más personas extranjeras al país, él es de España, por ejemplo España, quiere decir entonces que presupuesto que no tienen va a destinarse a personas que no son de ahí, ¿no? Y ahí ya es complicado decir, es como bueno, estamos abiertos a que vengan las personas, pero también sabemos que vengan las personas quiere decir que servicios que nos tocarían a nosotros le van a tocar a alguien más. Es muy complicado, ¿no? Él no decía como cerrar, él sí decía definitivamente cerrar fronteras, ¿no? Y no sé qué más, pero es muy complicado meterse en ese aspecto, ¿no? Porque llegamos a un punto donde hay que defender todo. Y porque si no se acaba, si no alguien más se lo acaba. Sí. Entonces de repente ahorita que viene tanta gente, parece que hay que defender tierras, hay que defender porque si no van a hacer saca tu machete. Sí, una casa por aquí y va a desplazar a alguien más por allá. Entonces es de verdad un fenómeno que hay que revisar con mucho cuidado. Yo creo que a los que son empresarios esto de Pueblo Mágico les vino de maravilla, pero a los que no, a los que rentan, a los que trabajan al día va a ser un gran problema. Luego de analizar esto del impacto del comercio, del libre comercio y sobre todo de los fenómenos aplicados para generar comercio dentro de los estados, municipios, pueblos y que se hacía supuestamente con esta intención de mejorar la interacción y la economía de manera segmentada en todo México, quisiera como recapitular esto a través ya de la poesía, como la parte final de todo ello, de cómo es que medio lo llegamos a tocar hace unos instantes, pero cómo es que la poesía es el retrato no solamente del alma y de las emociones más profundas, aquello que no se puede decir con simples palabras, sino que se en versos y en rimas, no se puede decir solamente en prosa, sino en una manera bastante profunda. Pero no solamente retratamos las emociones y los sentimientos, sino también nuestra propia realidad social. Y esa es una de las partes más interesantes, que me gustaría que me mencionaras algún poeta en especial que te hace sentir este tipo de perspectivas o nos hace ver esta clase de perspectivas, cómo es que se interpreta la realidad social, sobre todo la desigualdad, a través de la poesía. Sí, es muy interesante porque, bueno, como mencionábamos, no puede comprenderse Latinoamérica sin todo el aspecto folclórico y artístico que tiene, ¿no? Empezamos por... Compartimos mucho con otros países, la opresión, ¿cierto? Compartimos los latinoamericanos con otros países, las dificultades. Es un distintivo, básicamente. Sí. España en el tiempo de Francisco Franco la vivió muy mal por la dictadura política y la guerra civil que hubo, ¿no? En esos tiempos estaba Miguel Hernández como el gran poeta de la generación del 35. Miguel Hernández tiene varios poemas. No me acuerdo de qué poema es esta frase, pero él dice: juventud que no se atreve y sangre que no se desborda, ni es sangre ni es juventud. Empezó a escribir así varios textos. Eso es antes de que lo metieran a la cárcel, ¿no? Lo meten a la cárcel por poeta, por artista. Él se ponía en las calles a recitar poemas políticos, ¿no? Bueno, después lo encarcelan. Y cuando lo encarcelan, su esposa le escribía que no tenía nada para comer, le mandaban las cartas a la cárcel, ¿no?
Entonces, pues, Miguel Hernández tampoco tenía nada, ¿no? Pues le devolvió un poema que se llama El Nada de las Cebollas. Y Joan Manuel Serrat musicaliza varios poemas de Miguel Hernández y de Antonio Machado, ¿no? Ese es un caso español, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos bastantes poetas. Ningún poeta, no hay poeta latinoamericano que no se haya comprometido fuertemente con la política latinoamericana. Bueno, sí los hay. Octavio Paz. Octavio Paz jamás tocó a un político. Octavio Paz jamás tocó al gobierno mexicano. Jamás tocó nada. Y entre él varios. Agustín Blanco, Neruda, que según él decía que sí, pero siempre estuvo apadrinado por alguien. Hay varios, pues sí los hay. Debo admitir. Pero hay otros que no, ¿no? Y esos otros que no son los que tienen, los que siempre estuvieron comprometidos, ¿no? Hay un poeta que se llama Juan Gelman. Juan Gelman es un poeta argentino que aquí les tengo un texto para compartirles. Era periodista. Él era periodista y trabajaba para varios periódicos allá en Argentina, justo en la temporada que estaba Adolfo Videla como presidente. Fue la temporada de todos, le llaman Plan Cóndor, así se le conoce en la historia, Plan Cóndor, a la intervención militar que hizo Estados Unidos en varios países de Latinoamérica a través de golpes de Estado. Esto quiere decir que convencía a sus, por ejemplo, convencía a Argentina de que el presidente Salvador Allende era socialista. Los convenció, entonces la gente entra en pánico y dice, no, saben que quítenlo porque ya vimos que el socialismo es lo peor de lo peor, ¿no? Entonces queda Augusto Pinochet. Esto pasó en Chile, que es el caso donde creo que le ponen una bomba a Salvador Allende. Entonces esto sucede en todos los países, en Bolivia, Nicaragua, en Brasil, Carta Abierta, y en Argentina es Juan Gelman el que lo sufre. Es Juan Gelman y Juan Gelman tenía un hijo. Su hijo se enlista para las resistencias civiles en contra del gobierno de Adolfo Videla. Entonces, era un tiempo de guerrilla terrible, ¿no? Resulta entonces que a su hijo lo secuestra el ejército. Entonces, Juan Gelman se da cuenta que su nuera estaba embarazada, la esposa de su hijo estaba embarazada, y que tiene un nieto o una nieta, él no sabe. Pero les voy a leer esta carta que Juan Gelman publica la carta en los periódicos, la publica en todos lados para encontrar a su nieta. Y se llama Carta Abierta a mi nieta o nieto. Es publicada no me acuerdo cuándo la publicó, pero ahorita les busco el dato. Bueno, dice: dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración del ejército. El Pozo de Quilmes, casi seguramente. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, desvivieron a tu padre, de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo desvivió un comando militar. Tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos en ella al pozo, cuando estuvo a punto de parir. Allí debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril, de mareto militar o policía o juez, o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían, y con alguna excepción eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno, y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al río San Fernando,
se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada, al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugnó la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz, o a un amigo de los asesinos de tu padre. Por otro lado, siempre quise que, cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que se asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente, según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica por no ser suficiente chico o chica para entender lo que había pasado. Para entender por qué no eran tus padres los que creías tus padres y a lo mejor querías como padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande, puedes enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos desaparecidos, tu origen. Ahora tienes casi la edad de tus padres cuando los mataron, y pronto serás mayor que ellos. Ellos quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en ti a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo, o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo muy especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para poder entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Publicada el 12 de abril del 95. Pero no sé quién pueda decir que esto no es poesía. Según tengo entendido, es escrita el 12 de abril del 95. ¿Y publicada? El 23 de diciembre del 98. Ah, excelente. Y yo no sé quién puede decir que esto no es poesía, ¿no? No sé quién puede decir que no. No, hasta sentí feíto, la verdad. Sí, ¿no? Es que ese es el gran punto. Yo creo que para iniciarse en la poesía latinoamericana uno tiene que empezar con esta carta. De aquí sabemos por qué los latinoamericanos escriben. A quién le escriben, para quién le escriben, contra quién escriben. Juan Gelman logra hacer esto en esta carta. Este es el gran génesis de toda la poesía latinoamericana, ¿no? Y de ahí parte toda la poesía latinoamericana. De ahí vienen más autores, otros antes, ¿no? Como Nicanor Parra, que tiene varios poemas también políticos, poemas que van en contra de los gobiernos. Entonces, así es la poesía latinoamericana, y así es por donde cualquier autor que le busques, ¿no? Así es con Girondo, así es con Juan Ros, así es con Violeta Parra también, así es con Víctor Jara, así es con todos los poetas latinoamericanos. La poesía está como arma en las cuestiones políticas, económicas. De hecho, quisiera agregar que me parece que es una de las maneras más destacadas de poder representar la memoria colectiva y bueno, sobre todo la memoria colectiva por la necesidad humana de denunciar todas estas atrocidades que suceden no solamente por actos impositorios, por dictaduras, por fenómenos violentos por parte de gobiernos o de instituciones, y asimismo recalcar esta aptitud emocional y sentimental del alma, básicamente la reparación emocional que tenemos por querer expresar
todo este sentir, todo este afligir, más que nada, y una forma de expresarlo tan genuina, tan profunda, que se termina convirtiendo en un poema político, Sí. que obviamente incomoda a aquellos que están por encima o dentro del poder, pero le da voz y voto a aquellos que no lo tienen o que lamentablemente han sido oprimidos en su expresión de poder. Sí. En este caso, poder ciudadano. Asimismo, quisiera hacer como el comentario, de hecho, justo no es precisamente de poesía, pero se sabe que la Sí, ya me lo espero. se sabe que la lírica de Nacho Vegas. obviamente se sabe que la lírica las canciones Sí. son un método de expresión poético también. Nacho Vega se llama. Exactamente, de hecho ¿De qué quería es hacer alusión. ¿De qué canta él? Es como. Es Nacho Vegas, es español. Bien. Y el carácter que, o más bien el género en el que más o menos encaja, es en el género folk rock castellano. Pero Excelente, a lo lo que escuché. iba, ¿lo has escuchado? No, pero lo voy a escuchar. Gracias a José. Ok. Nacho Vegas tiene otro. Lo voy a escuchar pronto, amigo. Sí. El caso es que Nacho Vegas es una especie de cantante, como tipo cantante de luchador de lucha social. Algo como Bob Dylan también. Exactamente, nada más que en castellano, en español, obviamente nuestro idioma. Y tiene una canción, tiene muchísimas canciones, obviamente, muchos que hablan de filosofía, inspiradas incluso en metáforas filosóficas y todo ese rollo, pero hay unas canciones en particular, como por ejemplo Crímenes Cantados, donde de hecho quería compartirte un pequeño fragmento. Obviamente comienza hablando de una persona que se llama Samba y que fue internada en un hospital psiquiátrico. En este caso habla de que la trataban muy mal, de que le llevaban diazepam, pero no se preocupaban por su salud, y básicamente se preocupan las autoridades por ella hasta que fallece, y aún así las autoridades dicen: pero si estaba viva hace poco cuando la traía aquí, ¿cómo es posible que se haya muerto si nada más la metí al hospital? Pero bueno, de ahí también habla de otra persona que fue supuestamente se suicidó, un corredor, un atleta, era Mohamed, y básicamente fue pues básicamente sentenciado a pasar en una celda fría sin luz ni comida, así lo dice tal cual, donde pasará sus últimas 18 horas de vida, y al parecer lo encuentran suicidado. Entonces Sí, son unas inconsistencias tremendas. Exactamente, fue una inconsistencia tremenda, y aquí habla de que el gobierno en realidad pues es quien perpetúa este tipo de crímenes severos. Y pues bueno, la parte del coro dice: y morirá la verdad si no podemos cantar que lo que llaman pues desvivirse en realidad fue un asesinato. Hay otros Mohamed, hay mucha samba, de nada sirve mi canto si no es tiempo de luchar, que yo no quiero cantar, lo juro por la verdad, más historias de asesinatos. Y son este tipo de canciones donde hace réplicas a la lucha social y expresa de una manera tan fuerte la realidad de asesinatos, de homicidios, de injusticias, de represiones, de todo lo que se vive, y es uno de los pocos cantantes que lo siguen manifestando en sus letras mediante una lírica bastante impresionante. Qué bueno es Nacho Vegas, no lo había escuchado. Muy súper recomendado. No, sí, fíjate que sí, pues Bob Dylan hace similares. Esta canción que tiene de Hurricane se trata de un boxeador que es injustamente encarcelado, ¿no? Entonces él escribe la canción y tanto pega la canción de Bob Dylan que terminan sacando al boxeador, ¿no? Entonces Nacho Vegas hace un trabajo similar, o sea, denuncia, ¿no? En efecto, denuncia las injusticias sociales que suceden, sobre todo de España y de su zona, pero pues se puede dejar interpretación de muchísimos más lugares, como canciones como Ideología, así tal cual se llama la canción, Ideología, incluso Opulencia y Amén, que ya son como que más sociales de cierta manera, y incluso ya haciendo referencias a otros libros ya literarios, pero aún así lo importante, lo que destaco de esto es la lucha social que se interpreta no solo a través de la poesía, sino también a través de la lírica y de la música. Claro. ¿Algo más que agregar, Sam? Pues no mucho más que también otra recomendación musical, sí. Ya para cerrarlo. Es más que nada esto es indie rock. No sé si te gusta. Creo que no lo es. ¿Así se llama la banda? No, sí. Indie rock. Sí, me gusta, sí. Bueno, es de una banda de Argentina que se llama Perras on the Beach. No la he escuchado. Es bastante chiquilla, pero está muy buena. Y hay una letra que realmente me gusta porque a pesar de que la mayoría de sus letras resaltan el cómo es ser joven en una sociedad, lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, lo que te dejan hacer y todo eso. Hay una que realmente se hace una queja hacia la municipalidad de Argentina. Ah, qué bien. Y justo hay una frase que dice que ese pibe no hizo nada, pero por las dudas tiran. Esa piba pide ayuda, pero acá nadie mira. Y la siguen secuestrando a la vuelta de la esquina.
O sea, que tal cual es la situación para que incluso se tengan que hacer colaboraciones para resaltar esto. O sea, si la banda en sí es famosa, Claro. la hicieron colaboraciones con otros artistas para hacerla aún más famosa esta canción. Sí, y pasa, es muy triste que las canciones que tengamos que hacer sean, o la poesía que tengamos que escribir sea sobre estos temas, ¿no? Exacto. Pero, de nuevo, es un retrato de las cotidianidades y va a ser siempre, el arte va a ser siempre un eterno espejo de las cotidianidades. Es la forma de entender a Latinoamérica desde su esencia natural. Sí, No claro. simplemente de lo que te muestran, sino tal cual lo que te quieren mostrar. Sí. El pueblo te quiere mostrar, no lo que el gobierno está vendiendo. Sí, por eso estos estudios latinoamericanos contemplan, ellos mismos saben que son eclécticos, ¿no? Ujú. Saben que que ocupan de todo. Entonces meten arte en la teoría, meten cine, que el cine también tiene sus denuncias por ahí. Meten cine, meten poesía, meten música, meten todo lo que puedan meter para comprender Latinoamérica. Lo que yo sé es que están haciendo una labor muy grande para tratar de saber qué es Latinoamérica y tratan de observarlo de todos lados para poder decir, ya sé qué es esto, ¿no? Pero seguro van a tardar un poco más para saberlo. Entonces yo también les hago unas recomendaciones, pero seguro ya la conocen, que es Silvio Rodríguez. De hecho, ¿no? Silvio Me Rodríguez sorprende. tiene... ¿Tú sí, no, José? Sí, lo ubico. Silvio Rodríguez. ¿Quién más hace? Víctor Jara también hace canciones así de protesta. Bueno, hacía, porque Pinochet lo mandó a desvivir también por las canciones de protesta. Entonces, pues sí, hay varios. Y la poesía siempre ha sido así. Pues bueno, Ángel, entonces después de este último análisis profundo que la verdad pues deja mucho que pensar, y también se agradece a todas las personas que, tanto aquellos que lamentablemente fueron pues desvividos por la opresión misma, y también para aquellos que aún continúan en la lucha, tanto literaria como poética como lírica, por rescatar todo este tipo, o más bien por manifestar este tipo de denuncias en contra de la opresión, y dando voz y voto a todos aquellos que lamentablemente no pueden hacerlo de manera autónoma. Sí. Y pues bueno, estamos entonces llegando a este final del podcast. Sinceramente te agradecemos bastante por haber acudido el día de hoy con nosotros, a pesar de las dificultades técnicas intermediarias. Pero pues realmente ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto haber contado con tu presencia, con la presencia de un psicólogo que sobre todo tiene amplio conocimiento en el ámbito de la psicología social latinoamericana, y que la verdad nos ha dejado muchísimos aportes, en mucho en qué pensar, y sobre todo mucho en qué seguir reflexionando, y sobre todo en desmitificar aquellos mitos que seguimos repitiendo como una especie de ideología pop. Sí, sí, es cierto. No, gracias a ustedes, amigos. La verdad es que tienen un proyectazo. Yo le decía a José que ya se ve todo muy profesional, es muy profesional. Desde los tiempos, cómo lo llevan cronometrado, todo el recurso que tienen, de verdad. Esto va... Yo quiero ver el capítulo 50, van a ver dónde está. Gracias, Esperemos. A ver, ya dijiste el 50. A ver si en el 50 te traemos de nuevo. Ojalá ya tenga que ir a MTV a recibir algún premio. Ay, por favor. Gracias, amigos, les agradezco mucho. Gracias Y a ver si otro día platicamos de algunas otras cosas, psicología pop, lo que quieran, ya saben. Capítulo 50, psicología pop, Capítulo tal vez. 50. Me parece bien, amigos. Muchas gracias, les agradezco A mucho. ti, muchas gracias por la recomendación musical, obviamente. Gracias, amigos. Va, queda guardado capítulo 50, psicología pop. Muy bien, gente y mundo. Pues los invitamos a que visualicen nuestro siguiente episodio. Aún tenemos pues grandes sorpresas, y sobre todo seguimos pensando nuevos y mejores, y sobre todo mejores experiencias para poder abrirlos, para poder seguir pues creando este tipo de divulgación, y con invitados tan grandes como nuestro queridísimo amigo psicólogo Ángel Herrera. Y por supuesto seguimos aquí. Hasta la próxima.